Soy José Ángel Robles, pintor potosino de 65 años de edad. Mi formación inicialmente fue dentro del campo de la psicología educativa o social, pero no duré mucho tiempo en ello porque conociendo en la vida gentes que se dedicaban al arte, sentí muchísima más afinidad con ellos que con los psicólogos, afinidad, y empecé a juntarme más con ellos y empecé a entender en mi interior que yo tenía que hacer algo de eso. Y un día, como yo de chico era más o menos bueno para dibujar, fui a San Carlos, a la Academia de San Carlos, y me inscribí con muchísima suerte que tuve de encontrarme con el director ahí mismo a una especialidad en pintura, y ahí empecé a pintar. Tuve como maestros a Arnold Belkin, a Gilberto Aceves Navarro y a otros cuyos nombres no recuerdo bien exactamente ahorita, pero estuve un año en la Academia de San Carlos en el centro. Me hice amigo de algunos pintores de compañeros míos. Vivíamos como pintores, tenía 25 años, entonces 24, 25 años, entonces es muy romántico para uno en esa edad todo lo que uno emprende, y para mí y para mis compañeros eso era. La pintura era al mismo tiempo de que empezábamos a comprender qué es un oficio, qué es una entrega y qué es una creación. Al mismo tiempo era una vida muy romántica y muy bohemia para nosotros. Vivíamos como pintores, pues, nos creíamos pintores. Íbamos a la cantina saliendo de clases, admirábamos muchísimo en aquella época, por supuesto, a Picasso, a un pintor suizo que se llama Paul Klee, que era mi artista favorito, Kandinsky, ese tipo de pintores que estaban ya cerca de la abstracción o de plano en la abstracción y que ya habían superado el realismo, digamos, la pintura clásica. Pues como en cuarto de primaria había un maestro que se dio cuenta que en las clases de dibujo yo era buenillo. Entonces él me impulsó un poco, porque un día me dio un Cristo, una fotografía de un Cristo, y me dijo: a ver, dibuja esto. Entonces me puse a pintar un Cristo y más o menos me salió, con algunas correcciones que me indicó, etc. Y fue mi primera experiencia, aunque haya sido un Cristo, la cara de un Cristo, pero fue mi primera experiencia en donde yo solito me enfrenté al problema de copiar, era copia, una fotografía de un Cristo, solito. Y de alguna manera lo conseguí. Luego, posteriormente, como mi mamá pintaba, mi mamá siempre se puso en sus cuadros y es conocida como Tita Robles. Mi mamá empezaba a pintar o pintaba, y yo tenía la visión y el atrevimiento de decirle: oye, mamá, pero aquí esto está como chueco, ¿no? Como que... Dice: sí, a ver. Entonces yo le ayudaba un poquito con el carrocero y decía: oye, pues de veras, se ve mejor. Y entonces lo arreglaba mi mamá. Todo eso fue muy importante para mí en mi infancia.
Cuando yo empecé a pintar en San Carlos, una cosa importante fue haber sido alumno del maestro Gilberto Aceves Navarro. 2 veces a la semana teníamos una clase de dibujo de 2 horas con él, y con modelo, y fue mi formación básica de dibujo, porque pues eran muy interesantes sus clases. Él no paraba de hablar del tema del dibujo, del tema de la línea, del tema de dibujar sin forzar, de ver a la modelo y a veces sin ver el papel, trazar la línea. Y luego él rodeaba y se ponía enfrente de cada uno de nosotros y nos hacía otro dibujo, a veces de mi mano. Por ejemplo, a mí me dibujó mi mano, él enfrente de mí, en un ratito, con pura línea, mientras yo estaba dibujando a la modelo, y eso me impresionó muchísimo, por ejemplo. El buen Gilberto Aceves Navarro. Posteriormente también tomé unas clases, y esto se me había olvidado mencionarte, con un compañero, un pintor muy bueno para dibujar, que se llama Jorge Soto, que ahorita vive en Taxco, pero es del DF. Jorge Soto. Con él estuve 2 meses dibujando también modelo, y con él aprendí muchísimo, tanto o más que con Gilberto, porque éramos nada más como 7 alumnos y con modelo, y él pues era muy abusado para corregirnos, para impulsarnos, para sugerirnos, y ahí fui corrigiendo muchísimo mi dibujo. Y aquí conocí a Rosaluz Villasuso en el taller de grabado de Bellas Artes, y ella fue la que me hizo entender, yo creo que a los demás también, me refiero a los demás, a Jesús Ramos, a José Faz, a Álvaro Saavedra, que éramos los compañeros. Me enseñó a comprender de qué se trataba, a entender íntimamente, así como en un insight, de qué se trataba el arte. Y es decir, cómo uno podía expresar una sensación, un sentimiento, por medio del dibujo, por medio del monotipo, hacíamos muchos monotipos, y por medio del grabado. Aprendí mucho de la técnica de grabado con ella, ahí en Bellas Artes, y siempre he pintado por mi lado, no estudié pintura, siempre el grabado en las clases, y en mi casa, con todo el aprendizaje del grabado, yo me ponía a pintar. Posteriormente me fui a Europa y viví en Barcelona 2 años y medio, y ahí, en el taller de grabado de la Loggia, conocí al maestro Daniel Argimon, un catalán, que nos enseñaba litografía en piedras, en unas piedrotas, unas canteras alemanas, que ya no hay, por cierto. En unas vacaciones me dijo que se le ayudaba a imprimir una serie de litografías que estaba haciendo, y por supuesto que accedí, y ahí aprendí muchísimo de técnica y de manejo del material, porque era muy cuidadoso. Él me enseñó cómo le debía de ayudar. Juntos imprimimos todas sus litografías en esos 2 meses, y fue una cosa muy importante para mí. Empezar es muy fácil para mí, porque empiezo echando una mancha al cuadro de pintura, o unas espatuladas, o unos grandes brochazos, depende del formato. Y luego
Mi labor es responder a ello, verlo. Eso primero es espontáneo, casi sin pensar. Y luego viene responder a eso. Y entonces es cuando entra a la cabeza, tus conocimientos de composición, tu sensación también, puesto que si hay rojo, te está dando una vibración determinada. Y entonces el chiste es responder a esa primera mancha, tanto en dónde como en qué tono y de qué color. Y luego que lograste esa respuesta, viene el segundo problema: responde a eso, dialoga con esas dos cosas que ya hiciste. Entonces viene una tercera intervención y se empieza a formar el cuadro. Es un problema, no es fácil. Hay muchos errores que uno comete o muchas correcciones que uno tiene que hacer o retomes del camino a lo que estás haciendo, hasta que finalmente empieza a tomar forma, se empieza a clarificar. Luego dura 3-4 días sin que le puedas hacer nada. Empiezo a hacer otro. Y luego, sin querer o leyendo, lo empiezo a ver y lo empiezo a descubrir. Aquí esto era lo que le hacía falta o estaba mal. Y sin querer, viéndolo así, empiezo a poder solucionarlo, a poder dar los últimos toques, a poder quitar lo que molesta, darle sutileza a una parte que la necesitaba. Empiezo a resolverlo, pues. Y empecé a pintar los paisajes que veía aquí del campo, aquí en San Luis. Y era desconcertante para mí mismo pintar paisaje del que cuando empecé a interesarme por la pintura veía en los libros, y para mí era como un retroceso haber dejado esa abstracción que había conseguido en Barcelona. Era desconcertante, pero pues seguí pintando y poco a poco, pintando, se empezaron como a mezclar las dos maneras de ver. Entonces empecé a pintar una especie de paisaje abstracto, poco a poco, sin pretenderlo. Así empezaron a salir, muy expresivos, muy gestuales. Y fue cuando yo creo que mi obra empezó, digamos, a madurar, a ser mía. Y yo empecé a tener un cierto estilo, que era mi manera de ver, mi manera de haber encontrado esa mixtura entre la abstracción y la realidad. Aún persisten en mis cuadros la lejanía que, por ejemplo, no tienen los abstractos norteamericanos. Para ellos la abstracción es plana. Es pintura, es expresión, es gestualidad, pero no hay profundidad, o pocas veces la hay. Para mí es una de mis cosas, hay profundidad, porque yo siempre vi la lejanía en el campo que nos rodea, estos desiertos. Y siempre fue lo que me fascinó, y el cielo. Entonces, a veces se mezclaban el cielo y la tierra, se siguen mezclando. A veces se han separado drásticamente una de otra. Pero resulta que descubrí, me salió, acabé haciendo lo que actualmente hago, que son paisajes abstractos o abstracciones con referencias al paisaje. A veces soy más abstracto
a veces soy más paisajista. Lo que me gusta de mi pintura es lo que pasa con el público, sobre todo cuando es más abstracta, que el público la completa al verla. Si se detienen a verla las personas y se meten al cuadro, empiezan a descubrir cosas, objetos que yo no pinté o que no vi al pintar o al terminarlo, y me cuentan unas historias, me dicen, esto es una persona que va cayendo y acá abajo hay un mar que va, y me lo completan de un poco diferente de lo que yo pinté, que para mí fue una composición a veces muy abstracta, a veces un paisaje más concreto, pero fue una composición pictórica, de color, de tono, de armonía, de atmósfera, y la gente a veces ve eso y a veces ve otras cosas que yo no. Y ahí es cuando la gente interviene y el cuadro se completa. Una cosa es empezar a pintar, otra cosa es pintarlo, y en el momento en que sale del taller empieza su terminación, porque es cuando lo van a ver y lo van a completar las personas.